¿Dónde está mi búsqueda? Mi búsqueda. 8-12. Ah, troll. 8-12. Entonces, aquí con los chetos. 8. Ya. La 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 la. Bien grandes sus Ah, regalos. you've arrived. I've made all the necessary preparations and even packed some handmade snacks. Ah, al fin llegaste. Hice todas las preparaciones necesarias, incluso empaqué algunos bocadillos hechos a mano. Oh, that reminds me. I've also prepared some launch tubes made by Pungi. I hope the Adepti will like them. Is there anything else I should bring? Eso me recuerda que también hice algunos tubos de lanzamiento. Espero que les guste a los adeptos. ¿Hay algo más que debería llevar? Eso creo que fue todo. Good. In that case, let's first pay Madame Ping a visit in the city before heading out to Jueyun Karst. Bien, en ese caso vayamos a visitar a Madame Ping antes de irnos. Madame Ping debe estar allá abajito, lejitos. Ay. Oh. Eso estaba sneaky hasta para mí. O sea, para variar estaba abajo y no arriba. Mira vos. Oculto en el huequito del arbusto. Super mañosito. Teleporto. La. Voy a caer con un Haya. Haya. The festive season is upon us. This is no time to be running hither and thither. We should relax and enjoy the season. La temporada festiva está aquí. No es momento para ir a hacer cosillas por ahí. Deberías quedarte tranquila y disfrutar la I temporada. get it, Granny, but you know, having lots of clients is a good thing. Ese bichito estaba pro. Creo que voy a escoger esa porque creo que puedes escoger un personaje de estos. Creo que voy a sacar esa porque no me salían los deseos esos. Porque tiene harto daño. Es pro. Tener más clientes es una buena cosa. Really, child? Who could be seeking your help during the lantern rite? Ajá, estoy segura que sí. Pero de verdad. Jovena. ¿Quién estaría buscando ayuda durante el rito de la linterna? You'd be surprised. Te sorprenderías. Tu cara, mucha gloria. Esa cara está muy troll. Ay, no. Madame Ping. Feliz rito de la linterna. Y vos le dices feliz rito de la linterna con esa cara, muy bueno. Demasiada gloria. It's a pleasure to see you again, Madame Ping. How are you? Es un placer verte de nuevo, Madame Ping. ¿Cómo te va? Oh dear, well, look who's here. I'm so glad to see you all in time for the festival. Oh. Oh, querido. Mira quién está aquí. Me encanta que estén todos para el festival. Hello, traveler. Long time no ¿Y see. sigues con esa cara? Creo que se ha glitchado, porque no creo que le mires con esa cara. Creo que la idea era que querías que pestañear, pero se glitchó y se quedó trabado ahí en plan full mala onda. Hola viajador, viajero. No te veo hace mucho tiempo. Oh, and Lady Kuching is here too. Ay, señora Kuching, usted también.
Muy bueno que lees eso. The Jishing have prepared some small gifts for you to celebrate this festive occasion. There are some seasonal goods, 2 bolts of fine silk, and some exotic flower seeds which I picked specifically for you, Madam Ping. De Kishin prepararon algunos pequeños regalos y es una cosa enorme para ti, para celebrar la festiva ocasión. También tenemos algunas cosas, o sea, alimentos de temporada. 2 canastones de fina seda. Algunas flores exóticas. Semillas de flores exóticas. Las que escogí específicamente para ti, Madame Ping. I brought all the lighter gifts with me, but the silks are still on the way. I just submitted them for delivery, so I'm sure they'll arrive in good time. Traje las cosas más livianas. Pero las sedas todavía están en camino. Las puse para que se les entreguen. Please, Arribarán accept their humble prontamente. gifts. I hope you'll find them to your liking. Por favor, acepten nuestros humildes regalos. Espero que les guste. Wow, those gifts sound marvelous. Please be sure to thank the Chising on our behalf. Vaya, esos regalos suenan maravilloso. Por favor, dale las gracias a los Cushing de nuestra Yes, parte. how very nice of you. I'm sure the flowers will be most beautiful if you personally selected the seeds. Thank you very much, Kuching. Oh, qué lindo detalle. Estoy segura que las flores serán las más hermosas si las escogiste. Escogiste las semillas personalmente. Muchas gracias, Cushing. Please, enjoy them. We intend to visit the other Adepti as well, so I'm afraid we must be going now. Por favor, disfrútenlas. Mi intención es ir a visitar los otros adeptos también. Nos vamos. I presume you mean Cloud Retainer and the others? Yes, they should be over in Jueyun Karst. Asumo que te refieres a Cloud Retainer y los otros. Ellos deberían estar By donde the way, sabes. I've heard that you designed all the street decorations yourself, Kuching. You decorated the city so beautifully, yet you don't even have the time to go and see it for yourself. What a pity. De paso, quería decirte que escuché que tú diseñaste las decoraciones de la calle. Cushing, decoraste la ciudad muy hermosamente. Aún así, no tuviste el tiempo para ir y verlo por ti misma. Qué mala suerte vos con tu color. Yenfei really enjoys spending time at the festival. You'll find her wandering around there whenever she can spare a moment. Yanfei le gusta pasar tiempo en el festival. La encontrarás caminando por ahí siempre que tiene un momento libre. Come on, Granny. I wasn't wandering around. I was providing essential consultation to my clients. Bueno, bueno, debería haber traducido eso como vagabundeando para que suene más divertido ahora, así que vagabundeando. Vamos, abuela. No estaba vagabundeando por ahí, estaba dando consultorías esenciales a mis clientes. Oh, is that so? Were you also holding consultations with clients while you stood in front of the grilled tiger fish stand for all that time? Oh, ¿es eso así? También estabas en consultorías con clientes mientras estabas parada enfrente de el stand de pez tigre rostizado todo ese tiempo. As a matter of fact, I was helping them calculate the prices. It's not easy, you know. I had to check a lot of different items. A decir verdad, les estaba ayudando a calcular los precios. No es fácil, tú sabes. Me tomé el tiempo de verificar todos los diferentes objetos que tienen. O platos en este caso, ¿no? Así que también estás trabajando durante el rito de la linterna también. That's right.
There are no holidays in my line of work. I have to be ready whenever my clients need me. Es así. No hay días festivos en mi línea de trabajo. Tengo que estar lista cuando mis clientes me necesitan. Sounds exhausting. Su cara muy buena. Paimon can't imagine a life without holidays. Te repudio así de... ¿Cómo pudiste? Eso suena muy cansador. Paimon no puede imaginar la vida sin días festivos, sin feriados. Well, though there are no set Yo tampoco. holidays, I do get to decide on my own schedule. I can always budget some time to relax. Bueno, incluso si no tengo feriados, sí puedo decidir mi propio... horario, eso, mi propio horario. Siempre puedo meter por ahí tiempo para relajarme. Otherwise, I would always look exhausted in front of potential clients. It'd be hard to land new cases after leaving a terrible first impression. De otra forma, me vería demasiado cansado de enfrente de mis clientes potenciales y sería difícil tener nuevos casos después de dejar una terrible primera impresión. Besides, what's the saying? Ah, yes. A rested worker is an efficient worker. Además, ¿cuál es el dicho? Ah, sí. Un trabajador descansado es un trabajador eficiente. ¿Tú también fuiste al festival, Kuijin? I was there many times when I was Su cara. supervising the festival construction, but I haven't been there since. Estaba ahí muchas veces supervisando la construcción del festival, pero no me fui ahí desde I esas was veces. planning to go after I finished my work, but the work keeps piling up. I ended up completely forgetting about it. Planeaba ir después de terminar mi trabajo, pero el trabajo se sigue apilando y terminé completamente olvidándome sobre ello. Vamos juntas una vez que termines tu trabajo. Yes, I should take the opportunity to show you around while you're here. Sí, debería tomar la oportunidad de mostrarte el lugar, ya que estamos aquí. But Ya que first, estás aquí. we should head to Joyun Karst. If you'll excuse us, Madam Ping. We'll be leaving now. Pero primero debemos irnos a buscar los adeptos. Con su permiso, Madame Ping, nos vamos ahora. Let's see. Which Adeptus shall we visit first? Veamos, ¿cuál adepto deberíamos visitar primero? Oh, why don't we visit Cloud Retainer at Mount Outsong first? ¿Por qué no visitamos a Cloud Retainer primero? Inside her abode, so she'll be super easy to find. All right. Cloud Retainer it is. Normalmente está en su abadía, así que es fácil de encontrar. Oye, le abrimos la cosita esa. Lady Kuching is so hardworking. Maybe I should take a leaf out of her book. La señora Kuchin trabaja súper duro. Quizás debería tomar una página de su libro. Ah, espera. Siempre que estamos aquí hay que aprovechar de hacer estas flores chistosas. Ah, no viste en el laguito. Pam. Que tiene las mesitas, claro. Cierto, ya me acuerdo. Un hayano. Lo que no se escucha lo que me está hablando. Ahora que Paimon se acuerda, esta adepta le gusta mucho la comida. Tuvimos que ofrecerle mucha comida. The festive season is fast approaching. What brings you to one's abode? Has the Ministry of Civil Affairs simply run out of work for you to do? La temporada festiva se acerca rápidamente. ¿Qué es lo que te trae a la abadía de Una? El ministro de temas civiles se acabó de trabajo para darte. Well, with Lantern Rite just around the corner, I decided it was a good time to take leave and pay you a visit. Bueno, con el rito de la linterna a punto, a la vuelta de esquina, decidí que era un buen momento para irme y visitarte. But, where are Mooncarver and Mountain Shaper? ¿Pero dónde están los otros dos?
Them? Oh, don't even get one started. O ellos. No hagas que una empiece. Oh, is that not the Traveler and the Yuhung too? A rare visitor indeed. Oh, así que son ustedes. Y viene ella también. Una visitante rara, a decir verdad. Happy Lantern Ride, everybody! ¡Feliz día de la rito de la linterna a todos! Y vos dices lo mismo. Greetings, Venerable Adeptus. And greetings, Ganyu. Saludos, adepto venerable. Y saludos, Ganyu. Ah, Ganyu es esa cosita. Lady Kuching, I didn't expect to see you here. Oh, señora Kuching. No esperaba verla por aquí. The Yuhung of the Chising. Here. Most fascinating. En sus pensamientos propios dice: Yuhang de los Kuching, aquí. Fascinante. Most courteous of you to travel hither and pay your respects. What is the purpose of your visit, if one may ask? Bastante caballeroso de tu parte viajar aquí para mostrarme tu respeto. ¿Cuál es el propósito de tu visita? Si una puede preguntar. It's the festive season, and on behalf of the Qixing, I'd like to give you our regards. Please, accept our humble gifts. Es la temporada festiva y de parte de los Kuching me gustaría darte nuestro saludo. Por favor, acepta nuestros humildes regalos. As the governing body of Liyue, the Chising must be busy with a myriad of affairs. And yet, you still take the time to visit one in this mountain abode. Eminently considerate of you. Como el cuerpo de gobierno de Liyue, los Kuching deben estar muy ocupados con muchas cosas. Y aún así, te tomas el tiempo de visitar a una en la abadía de la montaña. Eminentemente considerado de tu parte. Oh, what an amusing cylindrical device. I wonder what that could be. Oh, qué interesante dispositivo cilíndrico. Me pregunto qué será. This is a new type of firework which has been modified by the Ministry of Civil Affairs. I've heard that you are fond of gadgets, so I've brought one for your amusement. Es un nuevo tipo de fuego artificial modificado por el ministerio. Vamos a ignorar lo demás ya. Te traje uno porque escuché que te gustaban los artefactos. Y este es para que te diviertas. Cloud Retainer. Although she is not outwardly opposed to us, she is still skeptical of Liyue being ruled by humans. Dicen sus pensamientos, ¿no? Cloud Retainer, incluso si está completamente opuesta a nosotros. Ah, no, aunque no esté dispuesta completamente en contra de nosotros, aún está... ¿cómo sería eso en español? Aún está dudosa de que Liyue sea gobernada por humanos. Maybe she thinks humans are still too young to handle it. No matter. With time, our strength will become apparent enough. Before then, we should try to give her a good impression. Bien denso lo que puede. Quizás todavía piensa que los humanos son demasiado jóvenes para manejarlo. No importa. Con el tiempo, nuestra fuerza se verá más aparente. Pero antes de eso, tenemos que intentar mostrarle una buena impresión. Good thing I came prepared. Cloud Retainer has a great interest in gadgets, so she will certainly appreciate this gift. Jaja, buena cosa que viene preparada. Cloud Retainer tiene un interés grande en los artefactos. Así que ciertamente apreciará este regalo. Ganyu has said that
Cloud Retainer is very picky about food, so I made sure not to bring any snacks to avoid upsetting her. I've given everything thorough consideration. It should all go well. Ganyu me dijo que Cloud Retainer es bastante... Mientras me viene la palabra. Escogedora sobre comida, así que me aseguré de no traer ningún bocadillo que para evitar molestarla. Le tomé suficiente consideración, así que todo debería ir bien. Goodness me. Whoever would have thought? Oh, my, how very interesting. Dios mío, ¿quién lo hubiera imaginado? Oh, bastante interesante. It is intricate, with ingenious design, and is aesthetically agreeable. Es intrincado, con un diseño ingenioso y estéticamente bonito. Yes. Judging from Cloud Retainer's expression, it seems this gift was a success. Lo que se hablan en su propia mente. Sí, juzgando por la expresión que tiene, parece que el regalo fue un éxito. Very good. One shall gladly accept this device. Muy bien, una aceptará gratamente este dispositivo. One surmises from Ganyu's words that you also wish to see Moon Carver and Mountain Shaper. Pity. Your timing is most unfortunate. Una entiende por Ganyu que también desees ver a los otros dos. Mala suerte. Tu tiempo es... pucha, ¿cómo sería? Desafortunado. Oh, are they not home? Oh, we wanted to see them too. Oh, ¿no regresaron a casa? También queríamos verlos. Those two old fossils. Esos dos antiguos fósiles. Moon Carver has been most anxious to see how Liyue Harbor fares, but the agreement was clear. Liyue is now in the hands of the Qixing, and he cannot simply roam into the city and begin supervising others' work as he pleases. Mon Carver está más ansioso de ver cómo le va a Liyue Harbor, al puerto Liyue. Pero el acuerdo que hicimos es claro. Liyue está ahora en las manos de los Qixing. Él no puede simplemente ir a la ciudad y comenzar a supervisar el trabajo de otros. So one tried to persuade him otherwise, proposing that if he could not be placated, he could go to the city disguised as a human and take a brief look around. Alas, he is too stubborn, too proud. He would have none of it. Así que una intentó persuadirlo, proponiéndole que si no podía calmarse, debería ir a la ciudad disfrazado como humano y tomar un pequeño vistazo, pero es muy obstinado y muy orgulloso. Así que no hizo nada. Thereafter he left, claiming to have gone traveling. He has not returned since. Después se fue, dejando entendido que está viajando, y no regresó desde entonces. Mountain Shaper, however, is more Voy a quedarme en esa pose, open-minded, ¿no? but he said he wished to look for something new with which to defend the tranquility of his mountain. Mountain Shaper, sin embargo, es más abierto. Dijo que deseaba ir a buscar algo nuevo con lo que defender la tranquilidad de su montaña. He told one that he was leaving in search of treasures,
And one has not heard from him since. Wait. Surely this is not a case of two old coots in cahoots, rusing to excuse themselves that they might venture behind one's back, to scurry away and go traveling together. Él le dijo a una que se iría a buscar tesoros, y una no escuchó de él desde entonces. Espera. Seguramente no es el caso en el que los dos locos inventaron una excusa y se irían a aventurar detrás de la espalda de una para viajar juntos. Y vos dices en tu mente, parece posible. Huh? What's everybody doing here? Ah, ¿qué es lo que están haciendo todos ahí? This voice. Is it Shenhe? Esa voz. ¿Será Shenhe? Oh? Oh? So Shenhe's here too! Is she also here to visit Cloud Retainer? Oh, así que Shenhe está aquí también. También viene a visitar a Is Cloud she the Retainer. one that you mentioned before? ¿Es ella la que mencionaste antes? Hello, everyone. Hola a todos. Shenhe, this is Ganyu. You have most likely heard of her. Shenhe, esta es Ganyu. Quizás escuchaste de ella. Hello. I'm Ganyu. I work at Yujing Terrace. I've heard that you returned to Liyue Harbor recently, so if you need anything, please feel free to come to me. Son Ganyu, trabajo en la terraza Gujin. Escuché que regresaste a la ciudad, así que si necesitas algo, ven a visitar. I will. Thank you. Lo haré, gracias. I brought some food from the city. I heard that during Lantern Rite, people in Liyue bring food to share with their friends. So here I am. Traje comida de la ciudad. Escuché que en el rito de la linterna, la gente de Liyue trae comida para compartir con sus amigos, así que aquí estoy. Oh no, I made a point of not bringing any food offerings. Is it going to be okay? Oh no, intencionalmente no traje nada de comer. ¿Estará bien? Oh, and you even brought food for those two old fossils. Oh, incluso trajiste comida para esos dos viejos fósiles. That's right. Exacto. After barely a few days in the city, you have learned so much. Thank you for these delectable edibles, Shenhe. Después de unos pocos días en la ciudad, aprendiste demasiado. Gracias por estas delicadezas comestibles, Shenhe. Everyone, you shall all be staying in Liyue Harbor in the future. One should like to think that you will all look out for each other. Is that understood? Todos deberían permanecer en el puerto en el futuro. Una le gustaría pensar que ustedes se cuidarán entre sí. ¿Está esto entendido? Will do. Lo haremos. Yes, understood. This place is much livelier than I'd imagined. Este lugar es mucho más interesante de lo que imaginé. Parece que es hora de cambiar el tema. Hablando de lo cual, ¿vieron a Xiao? The conqueror of demons? One has not seen him of late. El conquistador de demonios. Uno no lo vio Well, últimamente. probably not enjoying Karst. Let's go look for him in his usual spot, at Wangshuin. Probablemente no está aquí. Vayamos a buscarlo en su lugar usual. In short, one is the only posada. adeptus who has elected to remain in Joyun Karst for the festival. En pocas palabras, una es la única adepta que decidió permanecer acá para el festival. Had Ganyu not come to visit,
one would likely have stayed firmly put in one's abode to resume research of gadgets and mechanics. Si Ganyu no hubiera venido a visitar, lo más probable hubiera empezado a continuar en su investigación de mecánica y artefactos. I didn't mean to interrupt you. Please accept my profuse apologies. No era mi intención interrumpirla, por favor acepte mis disculpas. Why the sudden solemnity? It would certainly not be the first time one has been interrupted on your account. ¿Por qué de pronto te pones tan solemne? Ciertamente no es la primera vez que me interrumpes. As a youngling, you did so love to scurry around the place while one's attention was monopolized by mechanisms. You were especially drawn to a certain implement one had made. Oh, what was it? Cuando eras joven, te gustaba escudriñar por ahí, mientras la atención de una estaba monopolizada por los mecanismos. Estabas especialmente atraída a un implemento que una hizo. ¿Cuál era? Oh no, here she goes again. This could spell trouble for Ganyu. Oh no, ahí va de nuevo. Esto puede ser problemático para Ganyu. Huh? Oh, I'm sorry, Cloud Retainer. I just remembered there's something I must attend to. I should be Se going. corre. Oh, lo siento, Cloud Retainer. Acabo de recordar que tengo algo que tengo que hacer. Oh, why the sudden haste? With the Yuheng present, why not settle this matter here and now? Oh, ¿y por qué de pronto las prisas? Con Yuheng aquí, ¿por qué no arreglas este asunto ahora? No. It's something very important. In fact, I must see Lady Ningguang about it immediately. Oh no, algo es súper importante. Tengo que ir a ver a la señora A Ningguang. matter so pressing that you must find Ningguang in person? Un problema tan tremendo que tienes que ir a buscar a Ningguang en persona. Yes. Ningguang and I have different scopes of work, you see, and Ganyu has to report to both of us respectively. It's indeed not easy for her. Ah, sí, Ningguang y yo tengo unos diferentes temas en nuestro trabajo. Y Ganyu tiene que reportarse a ambas, respectivamente. No es fácil para ella. Lady Keqing is trying to help me. Oh, está intentando ayudarme. Yes, that's right. I'm very sorry, everyone. I will take my leave. Sí, eso está bien. Lo siento, me voy. Huh, gone already. That child, she has always been easily ruffled. Oh, ya se fue. Esa niña siempre fue fácilmente alterable. One can sympathize, however. It is no simple thing to be a secretary. Nearly every matter in Liyue Harbor, momentous or trivial, passes through Ganyu's diligent hands. Pero me simpatizo con ella. No es fácil ser una secretaria. Casi todos los asuntos en el puerto pasan por sus manos. But even as an adeptus, she must never neglect her own health, lest she fall prone to exhaustion. Pero incluso como una adepta, nunca debe ignorar su propia salud. Así puede caer exhausta. Ganyu is an assiduous worker, apt to forgoing food and rest once she is busy. Please make sure she eats and sleeps properly whenever you see her. Ganyu es una trabajadora hacendosa que generalmente olvida comer y descansar cuando está ocupada. Por favor, asegúrense de que coma y duerma correctamente, siempre que la vean. I will. Ganyu has always been a great asset to us. Her health is a priority, so I will take good care of her.
Sí, Ganya siempre fue un gran apoyo y su salud es una prioridad. Me la cuidaré. The Yuhang, reliable as ever. Confiable como siempre. Was indeed a wise decision to leave Liyue Harbor to you. Fue claramente una buena decisión dejar el puerto en tus We manos. will certainly strive to live up to your expectations. Ciertamente intentaremos vivir sus As expectativas. for these edibles, they do look delectable indeed. Y en cuanto a estos consumibles, se ven apetitosos. You may leave them here. Shenhe shall bring these into one's abode, and one shall pass them on to Moon Carver and Mountain Shaper once they have made their return. Puedes dejarlo aquí. Shenja los traerá a su abadía, a la abadía de una, y una les pasará a Moon Carver y Mountain Shaper cuando regrese. This firework has an intriguing design. One must conduct a thorough study of it. And one also wants to hear what Shenhe has learned in Liyue Harbor. Este fuego artificial tiene un diseño intrincado. Una debe conducir un estudio más certero de ello. Y una también quiere escuchar lo que Shenja aprendió en el puerto. Yes, I have many interesting stories to tell. Sí, tengo muchas historias interesantes que contar. Let us chat while one scrutinizes this device. Charlemos mientras una escrutiniza este dispositivo. Tú continuarás tu investigación incluso durante el ritual de la linterna. Don't you rest during the holidays? This is a festive season after all. Sí, no descansas durante los feriados. Es la temporada festiva de todas formas. One has long been living secluded in the mountains and no longer observes the holidays. Worry not, one shall take appropriate care of oneself. Una vivió tanto tiempo apartada en las montañas que no observa los días festivos. No te preocupes, una tomará las apropiadas medidas para estar bien. Rest is crucial. If one is too devoted to one's research and falls ill, one shall be in no fit state to test the devices personally. El descanso es crucial. Ese consejo yo siempre lo digo, descanso es crucial. Si una es demasiado devota a la investigación de una y se enferma, una no podrá estar en un buen estado para probar los dispositivos personalmente. Is it really that important to test it yourself? ¿Es tan importante para ti probarlos tú misma? Of course. As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. Por supuesto, mientras una cose, una descose. Y la felicidad de descoser es lo que a una le gusta. If one spends all that time working on a machine, yet forgets to test the outcome, Si una se pasa todo el tiempo trabajando en una máquina, pero aún así se olvida probarla, that would be akin to a chef who never tries his own food, no? eso sería comparable a un chef que nunca prueba su propia comida, ¿no? It is Tienes razón. unwise to put the cart before the horse. Es tonto poner el carro antes que el caballo. Enough idle chatter, everyone. One must go and continue one's research. Come, Shenhe, this way. Suficiente parloteo. Una debe irse y continuar con su investigación. Vamos, Shenhao. A chef who doesn't get to try their own food? That would be kinda weird.
¿Un chef que no prueba su propia comida? Eso sería súper raro. Definitivamente te diste cuenta rápido de eso. Cloud Retainer sure does know a lot about gadgets and cooking. She can be a bit strange sometimes. But then again, she is an adeptus. Cloud Retainer sabe mucho sobre dispositivos y cocinar. Claro que puede ser un poco extraña a veces. Pero claro, es una adepta. That's the wisdom of an adeptus. She takes good care of those around her. Though she lives in seclusion, she also manages to bring everyone together. Ese es el conocimiento de un adepto. Se toma buen recaudo de los que están alrededor de ella. Incluso si vive en... pucha. Apartada. También maneja... pucha. Se las arregla para unir a todos. O sea, A hermit who's more social than most living in society. What an interesting character. una ermitaña que es más social que la mayoría de los que viven en sociedad. Qué personaje interesante. Traveler, Paimon, let's head to Wangshuin. Perhaps we'll find the conqueror of demons there. Bueno, vamos a buscar al tipín ese otro que nos falta. No escuché lo primero, pero lo segundo era... ¿No es esa Chichi? Y el tipo raro con su serpiente en el cuello. Dr. Baiju, here are the herbs. I've picked lots of them. Doctor, aquí están las hierbas. Levanté muchas de ellas. Splendid. Let me pack up and then we can be on our way. ¡Espléndido! Déjame empacarlas y luego podemos irnos. Hey, you guys! What are you doing? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que hacen? Dr. Baiju wanted herbs, so I came to collect herbs. Lots of them. And Dr. Baiju came too. Doctor quería hierbas, así que vine a recolectar hierbas, muchas de ellas. Y el doctor vino también. Traveler, Paimon. Oh, and Lady Kaching. It's a pleasure to see you all. We're here stocking up more herbs. Oh, ustedes y también la señora Guichin. Es un placer verlos a todos aquí. Simplemente estamos restoqueando más hierbas. Boo Boo Pharmacy always runs out of digestive herbs during the festival seasons. With Lantern right just around the corner, I thought we should get prepared. La farmacia Bubu siempre se queda sin hierbas digestivas durante el festival de la linterna. Y con el festival de la linterna, el rito de la linterna a la vuelta de la esquina, pensé que deberíamos estar más preparados. We came all this way to collect some herbs, and we've picked quite the assortment. We'll be on our way back to the pharmacy once the herbs are sorted. Vinimos todo a este lugar para recolectar algunas hierbas. Y también logramos colectar una buena cantidad. Iremos de regreso a la farmacia cuando las tengamos clasificadas. I certainly didn't expect to see the Yuhong all the way out here. Ciertamente no esperaba verte en estos lares. I have some business to attend to here. Tengo unos asuntos que atender aquí. Ah, I see.
Oh, ya veo. It's nearly time to celebrate Lantern Rite, and you're still running errands. Hardworking as always. El tiempo de celebrar el rito de la linterna se aproxima. Y tú aún sigues haciendo encargos. Muy trabajadora como siempre. I appreciate the sentiment, Dr. Baiju. I'm just doing my job. Aprecio el sentimiento, doctor. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. Kuching and the Traveler are very busy. And we are busy too. Ustedes están muy ocupadas. Y nosotros ocupados también. Everyone, keep it up. Todos. Buen trabajo. Sí, buen trabajo a todos. Right. Thank you, Chi-Chi. Claro, gracias, Kiki. We shouldn't tarry here any longer. Take care, you two. Three. No deberíamos quedarnos aquí más tiempo. Tengan cuidado ustedes dos. Tres. Por Traveler, las serpientes, supongo. let's go find Virgoldette. Vamos a buscar al que venimos a buscar. Dr. Baiju? Yes, almost. But don't rush me. Just give me a moment. A ver, disquete está por aquí. Ah, tengo que hablarle a la encargada para ver si está, ¿no? La típica. Ah, Lady Kuching. What a surprise. Is there anything I can help you with? Qué sorpresa verla. ¿Hay algo con la que le pueda No, ayudar? thank you. I'm just wondering if you might know where the Conqueror of Demons is. No, gracias. Simplemente me preguntaba si sabe dónde está el conquistador de demonios. We never inquire about Xiao's whereabouts. But if he's here, he would be up on the rooftop terrace. Please feel free to go up and have a look. Oh, nunca le preguntamos de sus destinos. Pero si es que está aquí, debería estar en la terraza de más arriba. Usted puede ir a verificarlo. Pam, 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 pa, 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 pam, pam, pa, 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 pam. Pa, 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 pa. Hay que subir las gradas hasta que lleguemos arriba. En teoría debería estar, ¿no? He doesn't seem to be here. Perhaps we came at the wrong time. No parece que esté por aquí. Quizás vinimos en el momento equivocado. Maybe he's out battling somewhere again. Quizás está batallando a alguien de nuevo. Let's leave the gifts with the owner and ask her to... Dejemos los regalos con la dueña y le preguntemos que... ¿Cómo puedo ayudar? Ese grito estaba muy... ¿qué se llama? en un nivel que no llega a mi voz, así que... Pero estaba bueno. Where did you come from? You scared Paimon! ¿De dónde saliste? Asustaste a Paimon. Así que estabas aquí todo el tiempo. Yes. Hello, I am Kuching, Yuhung of the Liyue Chising. Hola, soy Kichin Yuhan de los Kishin. The Yuhong. Yes. I saw you when we battled Osile. You are fierce with your blade. A usted. La vi combatir en la batalla. Usted es fiera con su espada. Anyway, we're here to give you some Lantern Rite presents. See? Ese There's es su lots mal. of tasty food.
Ah, de todas formas, estamos aquí para darte algunos presentes del rito de la linterna. Mira, hay mucha comida deliciosa. Don't waste your delicacies on me. No desperdicien sus delicadezas en mí. El Kushin preparó específicamente para ti. Eradicating demons is my duty. You don't have to thank me. Erradicar demonios es mi deber. No tienen que agradecerme. Karma is harmful to the human body, even if you have a stronger constitution than most. You should keep your distance from me when you can afford to. Lo han traducido, o sea, el voiceover era diferente a lo que dice escrito. O sea, lo mismo, pero de otra forma escrito, ¿no? Karma es peligroso para los humanos. Incluso si tu constitución sobrepasa la de mortales ordinarios, sería mejor que no te acerques a mí tan casualmente. Hey, wait! Are you leaving? Oye, espera, ¿te está haciendo? Oh, come on! Lantern Rite is almost here! Don't you want to take a break? Vamos, el rito de la linterna está casi aquí. ¿No quieres tomar un descanso? ¿Por qué no vas a ver los fuegos artificiales en la ciudad con nosotros? Like I said before, I have no liking for crowds. Como dije antes, no me gustan los gentíos. I must remain vigilant of evil attacks, especially during the holidays. I will continue my patrol as usual. Tengo que permanecer vigilante de los ataques malignos, especialmente durante los feriados. Continuaré con mi patrolaje como siempre. You should also exercise caution. And if there's any danger, También deberías tener cuidado. Y si hay algún peligro, sí, no sabemos. good. Bien. Y se golpea y deja todo ahí tirado. And he's gone! Y se fue. Well, Xiao hasn't changed a bit. Wonder if he'll come and watch the fireworks this year, though. Bueno, Xiao no cambió nada. Me pregunto si vendrá a ver los fuegos artificiales este año. Y puedes responderle quizás. Solo si quiere. Ponemos el solo si quiere. Alright, we've completed our visits with all the Adepti. Let's take a break downstairs before we head back into the city. Muy bien, completamos nuestra visita a todos los adeptos. Descansemos abajo antes de volver a la ciudad. Después de un descanso corto, todos se preparan para irse. Muy corto era ese mensaje. ¿O no? ¿Qué debemos hacer? Huh? Oh, Lady Kuching! Lady Kuching! I'm so glad to see you here. Oh, señora, señora. Me gusta mucho verla por aquí. Me? What's wrong? What are you doing here? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estás haciendo Lady aquí? Kuching, let me explain. Déjame I explicarle. have rearranged the fireworks layout and expanded the range to Chinsao Village, just like you requested. Reorganicé los fuegos artificiales y expandí el rango para que llegue hasta acá, como usted me pidió. My people finished setting up the fireworks and we left someone in charge to launch them for the show. Mi gente terminó de ponerlos en su lugar y dejaron a alguien para que los dispare. But the person we left in charge came back shortly after and reported that all the fireworks in Chingsa Village had been stolen. Pero la persona que dejamos regresó inmediatamente y reportó que se habían robado todos los fuegos I artificiales. immediately reported the situation to the Millelith and had another batch of fireworks made to be transported to Chingsa Village under escort. Inmediatamente reporté esta situación a los mililetos, pero... y hice traer otro embarco de fuegos artificiales transferidos al Queens, al poblado Queens, bajo vigilancia. However, everyone's short-handed during Lantern Rite. The Millelith are already stretched thin and don't even have enough people to fill their regular patrols.
They can't spare anyone to look after the fireworks for us. Sin embargo, todos están con pocos ayudantes durante el rito de la linterna. Los mireletos están completamente estrechados y no pueden darnos a ninguna persona para patruleo especial. Así que ahora estamos fritos. We don't have many materials left, so if the second batch of fireworks gets stolen as well, we're done for. So, I was thinking to go to Chinksa Village and have a look first. No tenemos suficientes materiales para mandar otro embarque de fuegos artificiales si los roban. Estamos perdidos, así que pensaba en ir al lugar para ver primero. Which is when I bumped into you. Lady Kuching, what should we do? Y te encontré, así que ¿qué debemos hacer? According to the Ministry of Civil Affairs, the number of guards on patrol has to be doubled and rotated continuously during Lantern Rite. De acuerdo al ministerio, el número de guardias en patrolaje tiene que estar duplicado y rotar continuamente. They must perform these extra measures in addition to their standard daily affairs. Bueno, está The only explicando ahí manpower sin they can motivo. muster during the festival would be the emergency response units. Lo único que nos podían dar serían las tropas de emergencia. But Dice. those special units are intended only for backup. There are not many of them, and they cannot perform prolonged guard duty. If we wish to make use of them, we'll need to resolve the problem quickly. Pero estas unidades especiales solamente son el respaldo. No hay muchos de ellos y no pueden mantenerse vigilando por periodos largos de tiempo. Si queremos utilizarlos, necesitamos resolver el problema rápido. Maybe we can ask the Adepti for help. Quizás podríamos pedir a un adepto que nos ayude. This would be a piece of cake for someone like Cloud Retainer or Xiao. Esto sería un viaje por el parque para Cloud Retainer o Shao. No, that would only make us look incompetent. I'll handle this, Pengyi. No, eso simplemente sería ver incompetentes. Yo me encargaré. No, dices a ti mismo, no podemos dejar que lo haga sola y... Sí, déjanos ayudarte. That's right. We can take care of this together. Exacto, podemos encargarnos juntas. Thanks, you two. Actually, I have an idea. Let me make some arrangements. Gracias. De hecho, tengo una idea. Déjenme hacernos arreglos. Pengyi, go back to Liyue Harbor and get the fireworks ready. Then meet me in Chinksa Village. Regrese y traiga los fuegos artificiales. Nos Traveler, encontraremos. come with me. Let's ask around to see what happened. Ven conmigo, veamos qué es lo que pasó. Los melolatos. Los melolatos, melolatos. Oh, how could a whole batch of fireworks just vanish like that? ¿Cómo es posible que un cargamento entero de fuegos artificiales desapareciera así de la Hello, nada? Granny Roshin. We'd like to Ah, know sí, more la misma about the viejita, yo recent pensé que era otra. fireworks theft. ¿Qué tal? Estamos aquí para saber qué es lo que pasó con los Oh, Lady Kuching, fuegos I can artificiales. hardly believe you came personally to investigate. Oh, señora Kuching. Es difícil de creer que haya venido personalmente a investigar. It's no trouble at all. Please, tell us what happened. No es ningún inconveniente. Díganos qué pasó. Well, when they brought the fireworks, the children in the village were very excited. They were all gathered round, watching the area for a long time. Bueno, cuando trajeron los fuegos artificiales, los niños del pueblo, estaban muy emocionados. Se agruparon alrededor mirando el área por un The buen rato. workers piled up the fireworks and said they would go confirm the locations to set them off. That's when they left the village. Los trabajos dejaron apilados los fuegos artificiales y dijeron que irían a confirmar las locaciones para ponerlos.
Y ahí es cuando se fueron del poblado. Now let me remember. Ah, yes. I recall that they left the fireworks in an open area just next to a house down the old road. Déjame recordar. Ah, sí. Recuerdo que dejaron los fuegos artificiales en un área abierta, justo cerca de una casa pasando el camino. But the very next day, all the fireworks were nowhere to be seen. The person in charge of the fireworks was Pero el so siguiente día anxious that they went ya no había straight back en to ninguna the city parte. to find a La solution. persona en cargo regresó a la ciudad. Ya, porque ya sabíamos, por eso lo The traducimos al tiempo. villagers here are worried too. The fireworks missing can only mean that there are thieves about. There are elderly and kids in the village, you know? Los pobladores están preocupados también con los fuegos artificiales perdidos. Eso solo significa que hay ladrones por aquí. Y solo somos viejos y niños en el pueblo. Although the Millilith are stationed here, no one dares to go out anymore. Tenemos mililetos en el área, pero nadie se atreve a salir del pueblo. I understand. Please help reassure the people in the village and tell them everything's going to be fine with the Millilith standing guard. Lo entiendo. Por favor, asegúrese de que toda la gente del poblado esté tranquila. Arreglaremos todo con los mililatos. Traveler, let's go investigate the place where the fireworks were stolen. Vamos a investigar de dónde robaron los fuegos artificiales. Aunque debe ser otra, pero que sea el mismo modelo, ¿no? Lo más probable es que se lo hayan afanado los niños. The fireworks were stolen here. Este es el lugar donde robaron a los fuegos The thieves must artificiales. think there are mostly elderly and children living in Chinksa village, all too weak to defend themselves. Otherwise, they would never dare commit such a blatant crime. Los patronos deben pensar que aquí hay más viejos y niños y son muy débiles para defenderse por sí solos. De otras formas, nunca se hubieran animado a cometer semejante crimen. This is absolutely awful. We cannot let such a matter go unpunished. Esto es absolutamente horrible. No podemos dejar que este tema vaya sin castigo. Let's see if we Bien can find exagerado. any clues here before we plan our next step. Busquemos por pistas antes de que planeemos nuestro siguiente paso. Pero a ver, voy a intentar conseguir eso ya que estoy aquí. Dos pájaros de un tiro. Sir, please. This is all just a big misunderstanding. Conseguí la cosa y de paso llegué al lugar donde quería llegar. Señor, por favor, esto solamente es un malentendido. A misunderstanding, you say? If so, then tell me, why are you hiding here? ¿Cómo dije? Ya se me fue. ¿Un malentendido dijiste? Si es así, dime, ¿por qué se están ocultando? Please, good sir. This really is just a misunderstanding. I would never dream of getting anywhere near the Feiyun Commerce Guild shipment. Por favor, señor, solo es un malentendido. Nunca soñaría, ni siquiera, acercarme a tu envío del Feiyun, gremio de comercio Feiyun. Something's happening over there. Let's go have a look. Algo pasa ahí, vamos. Oh, the Feiyun Commerce Guild? It must be. Oh, el gremio de comercio Feiyun. Please, Debe save your ser. breath. Por favor, guarden su saliva. Restrain this fellow. Tightly now. We mustn't let him get away. Espósenlo. Apretadito. No dejemos que se Yes, escape. young master. Sí, señor. Chung chung.
Es igual, es el primer bichito que saqué, la verdad. Pero nunca lo había visto en la historia. Shinchon Chongyun! Hello! Hola. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Well, hello, dear traveler. Our fates cross once again. What brings you here? Oh, hola, estimado viajero. Nuestros destinos se cruzan otra vez. ¿Qué es lo que les trae por aquí? Excuse me. Please, tell me what is happening here. Disculpa, por favor dime lo que está pasando aquí. Ah, yes. Allow me to explain. It so happens that every year during the Lantern Rite, the Feiyun Commerce Guild transports supplies to various villages outside of Liyue Harbor. Oh, sí, déjame explicarle. Mm, lo que pasa es que cada año durante el rito de la linterna, el gremio transporta suministros a varios poblados lejos de el puerto. Family rules stipulate that the supplies must be personally escorted by a family member. Because my older brother went last year, the duties have fallen to me this time around. Las reglas familiares estipulan que los suministros deben ser personalmente acompañados por un... Sí, acompañado creo que sería bien. Por un miembro de la familia. Porque mi hermano mayor lo hizo el año pasado. Este año me tocaba a mí. Oh, so what's Chongyun doing here? Oh, ¿y qué es lo que está haciendo ese otro cosito aquí? Chongyun happened to be visiting, so I cordially invited him to join us for the journey. Chonyu estaba de visita, así que lo invité que nos acompañara. Oh, I see. But why did Chongyun say he thought there was an evil spirit? Es lo que no escuchamos por lo que salió la historia de ese cosito. Oh, ya veo. Pero ¿por qué Chonyu dijo que pensaba que era un espíritu malvado? I see that you are not familiar with the story of old. It is said that fireworks were once called firecrackers, and were used to ward off evil spirits and the like. Veo que no están familiarizados con la historia antigua. Se dice que los fuegos artificiales antes se llamaban chocarriscos de fuego y que eran usados para espantar espíritus malignos In ancient times, y similares. Liyue was plagued by evil spirits. As people gathered together to celebrate the annual festival, the yang energy would intensify, and evil spirits were thus attracted to the fringes of the city by the strong scent. En tiempos antiguos, Liyue estaba plagado con espíritus malignos. Las personas se juntaban juntas para celebrar el festival y la energía yang se intensificaba. Los espíritus malignos entonces eran atraídos hacia las ciudades por el aroma fuerte. Liyue Harbor was under the gracious protection of Rex Lapis, so the spirits dared not enter the city. However, they still lingered near the city gates and pestered the passers-by. El puerto estaba bajo la protección de Rex Lapis, así que los espíritus no se atrevían a entrar a la ciudad. Sin embargo, aún así se quedaban cerca de las puertas para molestar a los que pasaban. In order to drive the spirits away, people made firecrackers and lit them near the city gates. The flashes of light and loud noise successfully drove the spirits whence they came. Así que para sacarse de encima los espíritus, la gente hizo los chocarrones de fuego y los encendió cerca de las puertas. Las luces intensas y el sonido fuerte los hacían escapar. This festival is now known as the Lantern Rite. It was my intention to travel around to see if there are any malicious spirits lying in wait for passers-by. Este festival ahora se conoce como el Rito de la Linterna. Era mi intención viajar alrededor para ver si había algún espíritu maligno esperando atacar a una Since I happened to persona have a que pasa por shipment ahí. of goods to deliver, and our course was through the mountains, I naturally thought it best to have my thaumaturge friend traveling alongside me. Como estaba llevando el cargamento de comida para entregar, por supuesto que pensé que sería bueno traer a mi amigo para que viaje conmigo.
Xingqiu said he learned the story about evil spirits from an ancient text. Genshin dijo que aprendió la historia de los espíritus malignos de un texto The antiguo. text vividly describes the appearance and even the whereabouts of the spirits. El texto vívidamente describe la apariencia y la localización de los espíritus. Changqiu debe estar llevando a Chongyun consigo. Changqiu nunca vio el libro. Anyway, when we arrived at the area, Chongyun sensed an ambush about to take place. Sin embargo, cuando llegamos al área, Changqiu sintió una emboscada a punto de Upon searching the estar area, en... we found a group of treasure hoarders. They tried to flee the moment we were upon them. Después de buscar el área, encontramos un grupo de cazarrecompensas y incluso intentaron escapar el momento que los Fortunately, encontramos. I was swift enough to catch one of them. Your timing couldn't have been more fortunate. We were just preparing to send them to the Ministry of Civil Affairs. Afortunadamente, fui lo suficientemente veloz para agarrar a uno de ellos. Tu tiempo es súper afortunado. Estaba a punto de prepararme para enviarlo al ministerio. He insists the matter is merely a misunderstanding, but things seem quite clear as I see it. Dice que es un malentendido, pero desde donde yo lo veo, las cosas son claras. Good sir, just hear me out. Everyone knows the Feiyun Commerce Guild. Had we known it was your merchant caravan, we never would have dared to attack. Todos conocemos al gremio. Si sabiéramos que era su caravana, nunca lo hubiéramos The atacado. master of the Feiyun Commerce Guild is famous for his generosity and noble deeds, a true hero of the people. El maestro del gremio es famoso por su generosidad y nobleza. Un héroe para la You gente. see, this is nothing but a big misunderstanding. We didn't want any trouble with the Así que como ve, es un malentendido. No queremos nada que ver con What you mean to ellos. say is that you were targeting someone else then. Well, who was it? Lo que quieres decir es que estaban intentando atacar a alguien más. ¿Quién era? Well, just trust me. We were definitely not trying to steal your Ah, goods. Master Xingqiu, I would like to borrow a few of your staff to escort the thief to the Ministry of Civil Affairs. As for the bounty, we will pay you afterward. Maestro, présteme a uno de sus hombres para escoltar a este ladroncillo al ministerio. Le pagaremos la recompensa It is después. my humble duty to uphold justice. No remuneration shall be necessary. Es mi... Siempre se me va esa palabra, Chan. Es mi humilde deber mantener la justicia. No es necesario que me remunere. Come then. See that this thief is taken to the Ministry of Civil Affairs. El ángulo. Bueno, vayan y entréguenlo al ministerio. Yes, young master, leave it to us. You heard him. Take this man over there and make sure he's secure. Wait Vale, a ya. second. Please Espere. also deliver this message to the Ministry of Civil Affairs. También entregan este mensaje. It's very likely that this thief is related to the recent fireworks theft in Qingce Village. Make sure they have someone question him thoroughly. Es muy probable que esté relacionado con el reciente robo de los fuegos artificiales. Asegúrense de que alguien lo interrogue intensamente. So the plot thickens. Así que... Espera. Así que la trama se engrosa. Is your task clear? We mustn't disappoint the Yuang. Yes, young master, I understand. We'll be on our way. Bueno, básicamente los mandó a los esbirritos. I've heard many good things about you, Master Xingqiu. Thank you for your assistance. Escuché buenas cosas sobre usted, maestro. Gracias por su I asistencia. hardly lifted a finger. Think nothing of it. Apenas moví un dedo, no pienses que es Everyone. gran cosa. My intuition tells me that there could be more than one group of treasure hoarders in this area. Todos. Mi intuición me dice que puede haber más de un grupo de cazarrecompensas en esta More área. than one group? ¿Más de uno? Oh,
You've got quite a keen eye too, Chongyun. Oh, tienes un ojo espléndido, During our Chengyu. search, I found scattered sets of footprints differing from those on the road. There may still be other treasure hoarders waiting to ambush passers-by. Durante nuestra búsqueda encontré diferentes grupos de pisadas, diferentes a las que vimos en el camino. Puede haber más, esperando a... Pucha, que se me vaya esa palabra también. A emboscar a los When que I was pasan. chasing the treasure hoarders earlier, I noticed that they were nearly unarmed and very few in numbers. If they truly intended to ambush the Feiyun Commerce Guild, they must have overestimated themselves. Cuando perseguía a esos cazarrecompensas, me di cuenta que estaban casi sin armas y pocos números. Si de verdad intentaban emboscar al gremio, siempre seguramente se sobreestimaron. If you ask me, they didn't seem to be staging an ambush, but rather it appeared as if they were waiting for someone. Si me preguntas a mí, yo pienso que no estaban intentando emboscar a alguien. Más bien, parecía que estaban esperando a It alguien. appears they may be the thief's accomplices. They were probably hiding here to wait for the stolen goods. Puede ser que eran los cómplices de los ladrones. Probablemente estaban esperando a que lleguen los robados. What exactly are the stolen goods, if I may ask? Pero ya te han dicho, chabón, que son exactamente lo que robaron. Porque ya he dicho hace un rato que eran los Taking estos, pues, advantage of the elderly and children. What a loathsome group of criminals. tomando ventaja de los viejos y los niños. Qué horrible grupo de Lady criminales. Kuching, don't fret about manpower. Chongyun, let's go lend them a hand in Chingsa village, shall we? Señor, no se preocupe por las tropas. Chanyu, dale una mano en el pueblo. Just leave it to us. We can handle a bunch of thieves. Sí, déjalo a nosotros. Podemos encargarnos de unos Thank you. ladrones. That will help alleviate the crisis in Chingsa village. Unfortunately, the footprints we were following end here. I don't know where we should go next. Gracias, eso aliviará la crisis en el poblado. Desafortunadamente las huellas que seguíamos terminan aquí. ¿Dónde deberíamos ir ahora? It seems we were only a moment away from catching all the treasure hoarders. Parecía que estábamos un momento atrás para agarrar a esos cazarrecompensas. Oh, no te preocupes. Encontraremos otra forma de atraparlos. Thank you. Master Gracias. Xingqiu, I'll leave Chingsa village under your watch. Maestro, le dejo el poblado bajo Most su assuredly, tutela. Lady Kuching. Muy bien. It's fortunate our paths crossed with those two. Qué suerte que nos encontramos con ellos. Cool to fight for justice. Es genial pelear por la justicia. The thieves who stole the fireworks haven't revealed themselves yet. Los que robaron los fuegos artificiales no se revelaron I'll go todavía. have a look around. Traveler, please go take a rest in Chingsa village. Iré a ver a los alrededores. Ve y descansa. I've troubled you enough already. I can handle the rest of this matter myself. Te molesté lo suficiente. Puedo encargarme del resto yo mismo. Bien rata la bichita. Are you planning to look for clues all by yourself? Somehow that doesn't sound like a very good idea. Kiching, ¿estás intentando buscar las pistas por solo tú? No sé por qué, pero eso suena como una super mala idea. You're in the Liwa Chising. Why don't you ask some of your subordinates to help? Oh, espera. Tú estás con los Kishin. ¿Por qué no le pides a alguien de tus subordinados que te ayude? At least it'll be safer than investigating on your own. Al menos sería más seguro que investigarlo por tu cuenta. Paimon tiene razón. Yes, I agree, but we are short-handed at the moment. I can handle these trivial matters myself. Sí, concuerdo, pero no tenemos mucha gente en este momento. Puedo encargarme de estas cosas triviales yo The mismo. fireworks that were transported to Chingsa village were quite bulky.
They couldn't have gone far. Eran bien gronchos, bien gurruandes. Así que no creo que se los hayan llevado muy The way I lejos. see it, if they were clever enough, they would conceal the stolen goods somewhere and then come pick them up later. En la forma en que yo lo veo, los escondieron por aquí cerca y luego vendrán a All I recogerlos. have to do is find out where they hid the fireworks and then return to the location with reinforcements. Lo único que tienen que hacer es encontrar el lugar y volver con refuerzos. Don't worry. I am not reckless, and I won't carelessly alert the thieves. You can certainly trust me by now. No te preocupes, no soy alocada. No voy a ir sin cuidado a alertar a los ladrones. Puedes confiar en mí. Well, when you put it that way. Bueno, si lo pones de esa forma. It's settled then. Traveler, Paimon, please go get some rest. I'll go find you in Chingsa Village when I'm done. Todo agregado, todo acordado. Vayan y descansen. Los encontraré en el poblado cuando termine. Así que si estás viendo esto desde YouTube y te gustó lo que viste, recuerda ponerle like, comentar, suscribirte o mejor aún pasa por el directo para compartir tus momentos con nosotros. If you're watching this over in YouTube and you like what you saw, remember to like, comment, subscribe, and even better, come by the stream to share this moments with us. Sin nada más que decir, digo, final de la transmisión. With a to say, end of transmission.